El día de hoy les voy a hablar sobre los aspectos neuropsiquiátricos del COVID-19. Es un tema del cual hemos venido escuchando bastante durante la pandemia, pero del cual vamos a escuchar aún mucho más en la post-pandemia. No tengo ningún conflicto de interés relevante para esta presentación. Y el primer mensaje que les quiero transmitir es que las manifestaciones neuropsiquiátricas en COVID-19 no son infrecuentes. Tenemos en nuestras cabezas está clara la asociación entre enfermedad pulmonar y SARS-CoV-2, pero resulta que SARS-CoV-2 es un virus neurotrópico y la patología microvascular propia de COVID-19 predispone a que el virus invada el sistema nervioso central. Por eso es bastante frecuente que estos pacientes hagan delirium, psicosis y un amplio espectro de trastornos neurocognitivos que, si seguimos etiquetando erróneamente como atípicos o infrecuentes, van a tener un impacto sobre el diagnóstico oportuno de esta enfermedad y sobre su morbimortalidad. Pues el compromiso neuropsiquiátrico en pacientes COVID-19 es un marcador de mal pronóstico. Esto es simplemente para hacernos un poco la idea de cuál es el mecanismo fisiopatológico a través del cual el virus de SARS-CoV-2 invade el sistema nervioso central y para entender unos procesos biológicos que vamos a correlacionar más adelante durante esta presentación. Básicamente, el virus entra a los capilares, a las células endoteliales en los vasos más pequeños del cerebro, utilizando el receptor transmembrana de la enzima convertidora de angiotensina, y allí activa dos mecanismos importantes. Uno de ellos es el mecanismo vascular, donde se activa la cascada de coagulación, y otro es la tormenta de citoquinas que causa neuroinflamación. Ambas rutas van a derivar en una activación de la microglía que afecta la producción de quinurrenina. La disregulación en la vía de la quinurrenina se ha asociado con enfermedades neurológicas como la enfermedad de Huntington, la demencia por VIH y la esclerosis múltiple, pero también con enfermedades psiquiátricas como la esquizofrenia y el trastorno afectivo bipolar y los trastornos de ansiedad y depresión. Entonces, este sustrato es bastante consistente tanto en enfermedades neurológicas como psiquiátricas. Finalmente, la disregulación en la vía de la quinurrenina va a causar una alteración en los neurotransmisores y el daño local funcional o vascular se va a traducir en los diferentes síndromes neuropsiquiátricos que pueden presentar estos pacientes. Entonces, el mensaje es que las manifestaciones neuropsiquiátricas en personas con COVID-19 no son atípicas y tampoco son nuevas. Esto era algo que ya habíamos experimentado previamente con otros coronavirus humanos, como por ejemplo SARS-CoV, cuyo brote inició en China, o MERS-CoV, cuyo brote inició en Arabia Saudita. Y con estos pacientes ya habíamos aprendido que las manifestaciones neuropsiquiátricas eran frecuentes. Estos pacientes presentaban narcolepsia, convulsiones, encefalitis, encefalopatía y un sinnúmero de síntomas psiquiátricos que podían tener una instauración hiperaguda, incluso ser la primera manifestación previo al cuadro respiratorio, o instaurarse como síndromes más crónicos que tienen o condicionaban una alta morbilidad. Este mensaje es muy importante. Desde acá ya veníamos aprendiendo que las manifestaciones neuropsiquiátricas del COVID-19 llegaban para quedarse, y eso es exactamente lo que estamos ahorita viendo con esta pandemia. ¿Qué y qué tanto ocurre? Esta pregunta, el qué tanto sobre todo, es un poquito más difícil de responder. Desde el punto de vista neurológico, lo más frecuente que vemos es enfermedad cerebrovascular y síndromes de alteración del estado de conciencia, que abarca un poco los pacientes con encefalitis y encefalopatía, pero también vemos cefalea, hiposmia, anosmia, síndromes desmielinizantes, enfermedades neuromusculares, insomnio. Y desde el punto de vista neuropsiquiátrico, lo más frecuente es delirium, depresión y ansiedad. Para depresión y ansiedad, estos dos son particularmente importantes porque son los que tienden a cronificarse. También vemos desorden por estrés postraumático, psicosis, ideación suicida y otros trastornos de atención. ¿Qué tanto? Es difícil responder esta pregunta con total certeza. Hace poco participaba de un congreso donde analizábamos las comparaciones que se hacían entre las cohortes de COVID-19 al inicio de la pandemia para
en mi caso, enfermedades desminimizantes, y veamos cómo esas comparaciones eran ilógicas y eran egoístas, porque comparábamos lo que pasaba en Italia con lo que pasaba en Estados Unidos y eran países que se estaban enfrentando a una pandemia que estaba en puntos distintos y países que tenían sistemas de salud diferentes y simplemente no eran comparables. Pero más o menos entre, digamos que las cohortes más grandes, la tendencia es que a reportar una presencia de síntomas neuropsiquiátricos en personas con COVID-19 entre un 50 y un 80-85%. Sin embargo, hay cohortes que reportan porcentajes tan bajos como un 10-15%. Y aquí perdón, algo le pasó a esta diapositiva. ¿En quién ocurre? Las manifestaciones neuropsiquiátricas son más frecuentes en pacientes con infección severa, con un COVID severo y también en aquellos pacientes que tienen comorbilidades. Y respecto a la edad, hay un comportamiento bastante interesante. Lastimosamente la gráfica no se está proyectando acá, pero lo que les quería mostrar era esta cohorte de 153 pacientes en Reino Unido, donde se veía un comportamiento bimodal con la edad. Resulta que ellos tomaron todas las manifestaciones neuropsiquiátricas y dentro de este paquete abarcaban los síntomas o las manifestaciones neurológicas puras y las otras que eran más de psiquiatría, y los síntomas neuropsiquiátricos tendían a presentarse principalmente en personas más jóvenes y las enfermedades neurológicas, en particular la enfermedad cerebrovascular, tendía a ocurrir en adultos mayores. Entonces, hablando un poquito desde la perspectiva de tratando de darle un poquito de perspectiva a la presentación, revisando este tema pensé que me iba a encontrar con una ruta recta y fácil de transitar, una carretera recta y fácil de transitar, pero resulta que esto era finalmente una autopista con muchas conexiones, porque la relación que existe entre COVID-19 y síntomas neuropsiquiátricos es muy compleja. Podemos partir de algo tan simple que todos experimentamos, como son los estresores emocionales propios de la pandemia. Muchos de nosotros durante los peores picos de la pandemia tuvimos miedo a infectarnos, tuvimos miedo a tener un COVID severo. Fuimos testigos del estigma social, del racismo, de la violación de derechos humanos en muchos países en el mundo. Vimos cómo las consecuencias devastadoras desde el punto de vista económico estaban afectando la salud mental de nuestros pacientes y de sus cuidadores. Esta es, digamos, como una relación muy simple que existe entre la pandemia y la salud mental. Sin embargo, la otra cara de la moneda es el sustrato biológico y cómo ese sustrato biológico explica esa relación COVID-19, síntomas neuropsiquiátricos, que es mucho más compleja. Desde el punto de vista psiquiátrico, ya habíamos hablado un poquito sobre la disfunción que existía en el sistema renina angiotensina, pero resulta que esta disfunción va a causar disfunción hipotalámica y llega a un punto final donde se disminuye la producción endógena de glucocorticoides y se favorece un efecto proinflamatorio. Y esta proinflamación va a ser fundamental porque va a afectar la dinámica de los neurotransmisores. ¿Y a qué nos va a llevar? Entonces les estaba hablando que sobre la relación de síntomas neuropsiquiátricos y COVID-19 y cómo es mucho más compleja de lo que pensamos. Y la inflamación es como ese eslabón, es como ese round point donde se conectan todas estas autopistas y explica esa relación tan compleja que existe entre ambas condiciones. Y esto lo veníamos aprendiendo desde hace un tiempo. Resulta que las citoquinas proinflamatorias ya se había evidenciado que estaban elevadas en pacientes con enfermedades psiquiátricas. Por ejemplo, hay pacientes con psicosis refractaria que tienen niveles elevados de interleuquina 2, 6 e interferones. También lo vemos en nuestra práctica diaria, por ejemplo, que el uso terapéutico de algunas citoquinas que son proinflamatorias se asocian con síntomas depresivos. Eso, por ejemplo, pasa en mi campo con el tratamiento de la esclerosis múltiple con interferones. Por otro lado, algunos medicamentos que tienen efecto antiinflamatorio se asocian
con mejoría de síntomas depresivos, como es el caso del infliximab, está claramente descrita para esta medicación, y hay una alta prevalencia de síntomas depresivos en pacientes con otras condiciones inflamatorias como artritis reumatoidea, asma, lupus y colitis ulcerativa. Entonces, definitivamente la inflamación en diferentes magnitudes y en diferentes direcciones explica un poco la relación COVID-19 y síntomas neuropsiquiátricos. Siguiente. Esto, aterrizando un poco estas teorías que estamos revisando, podemos concluir dos cosas importantes. Una es que COVID-19 es una causa de enfermedad psiquiátrica. Previamente la relación entre algunas infecciones virales y condiciones psiquiátricas era muy controversial. Para algunas de ellas hay más evidencia. Por ejemplo, se ha descrito una asociación entre infección por influenza y esquizofrenia y trastorno afectivo bipolar. Y para COVID específicamente, en los reportes de Estados Unidos, la prevalencia de síntomas depresivos se triplicó después de la pandemia comparado con la era pre-COVID-19. Esa es la primera conclusión grande. La segunda conclusión grande es que además COVID-19 puede modificar el curso de una enfermedad psiquiátrica, simplemente porque ese ambiente proinflamatorio puede empeorar algunos síntomas, como los síntomas depresivos y los síntomas psicóticos. Y como si fuera poco, además tenemos el factor de la medicación psicotrópica. En esto ustedes seguramente saben mucho más que yo, pero resulta que casi que todas las medicaciones o las drogas psicotrópicas que utilizamos tienen efectos antiinflamatorios y proinflamatorios. Quetiapina y olanzapina, por ejemplo, tienen un efecto antiinflamatorio, mientras que haloperidol y clozapina tienen un efecto proinflamatorio. Y si se fijan en la tabla de la derecha, miren que prácticamente todos los medicamentos que estamos utilizando en psiquiatría y neurología tienen algún efecto anti o proinflamatorio que todavía no sabemos cómo está interactuando con COVID-19 en nuestros pacientes que se infectan. Siguiente, por favor. Entonces la relación parece que es bidireccional. Siguiente. COVID-19 definitivamente aumenta el riesgo de enfermedades psiquiátricas y les voy a mostrar un poquito de evidencia al respecto. Siguiente, por favor. Este es un estudio americano supremamente grande. Acá cogieron más de 60,000 personas que tuvieron COVID-19 y compararon la incidencia de enfermedades psiquiátricas en personas que habían sufrido COVID-19, comparándola con controles que habían sufrido influenza o infección por influenza o otras infecciones del tracto respiratorio. Y fíjense en estas curvas de Kaplan-Meier cómo la diferencia es clara. En la medida que pasa el tiempo, el riesgo de desarrollar enfermedad psiquiátrica en personas que han sufrido de COVID-19 es mayor comparado con personas que han tenido infección por influenza u otras infecciones respiratorias. Siguiente, por favor. Además, las enfermedades psiquiátricas aumentan el riesgo de COVID-19 y sus complicaciones. Entonces, estamos viendo la otra cara de la moneda, no solamente COVID-19 teniendo un impacto sobre enfermedad psiquiátrica, sino también enfermedad psiquiátrica teniendo un impacto sobre COVID-19. Siguiente. Aquí quería compartirles algunas revisiones sistemáticas de la literatura con metaanálisis, donde en el cuadro que están viendo en la parte superior izquierda de sus pantallas está mostrando cómo las condiciones psiquiátricas aumentan el riesgo de infección, número uno. Muchas teorías han surgido al respecto, desde la percepción que tiene una persona con una condición psiquiátrica del riesgo de contraer la enfermedad y cómo asume y maneja ese riesgo, hasta otras explicaciones más sencillas, como por ejemplo enfermedades psiquiátricas que se asocian con descuido personal, por ejemplo. Y los otros dos cuadros, el que ven en la parte inferior izquierda y en la parte derecha, lo que están mostrando es el aumento del riesgo de peores desenlaces de COVID-19 en pacientes con enfermedad psiquiátrica. En particular, es muy llamativo el cuadro de la derecha y es mucho más informativo porque segregan por patología psiquiátrica y casi que todas las condiciones psiquiátricas que ustedes están viendo en esa tabla se asocian con mayor mortalidad por COVID-19. La única que no es la primera, los trastornos de ansiedad. Siguiente, por favor. Entonces llegamos finalmente a esto. Quiero que se concentren en la figura A.
Este es el resumen de la relación tan compleja que existe entre enfermedad psiquiátrica y COVID-19. Básicamente hay una interacción multidireccional entre la enfermedad, entre los medicamentos que utilizamos para la enfermedad y entre la infección como tal, donde la inflamación es un eslabón fundamental. Siguiente. Bueno, finalmente quiero compartirles algunos datos sobre pruebas diagnósticas que podemos utilizar en estos pacientes y sobre cómo manejarlos. Esto del apoyo diagnóstico es muy importante porque ya vimos que las manifestaciones neuropsiquiátricas del COVID-19 son muy heterogéneas. Casi que actualmente cada uno de nosotros cuando enfrenta a un paciente con algún síndrome neurológico o psiquiátrico y nos preguntan si puede ser secundario a COVID o no, no podemos responder con toda certeza o nuestra conclusión es claro, es posible que sea secundario a COVID, no podemos decir que no porque COVID prácticamente puede dar todo. Pero las pruebas diagnósticas, aunque son también heterogéneas, tienen un efecto un poco de cuello de botella porque sí siguen un patrón y lo vamos a describir ahora. Siguiente, por favor. Este es un trabajo descomunal que hicieron en una revisión publicada en Translational Psychiatry, donde resumen los hallazgos radiológicos de pacientes que con COVID hacen manifestaciones neuropsiquiátricas. Yo traté de resumir el resumen y básicamente lo que nosotros vemos en estos pacientes son en la resonancia principalmente leucoencefalopatía y las características propias de la enfermedad cerebrovascular como microhemorragias. Y en imágenes funcionales en PET, lo que más ha sido descrito es hipermetabolismo que por alguna razón que aún no conocemos es predominantemente frontal y a nivel de cerebelo. Entonces, simplemente tener estos hallazgos en mente, irlos interiorizando porque es lo que vamos a ver y que una vez obtengamos estos paraclínicos de un paciente con síntomas neuropsiquiátricos y COVID-19, estemos familiarizados con ellos y podamos hacer esa conexión, ese link. Siguiente, por favor. Desde el punto de vista electroencefalográfico, básicamente lo que vamos a encontrar es un enlentecimiento focal o difuso y también actividad epileptiforme. Y finalmente, siguiente, por favor. Respecto a biomarcadores, lo que se ha descrito es que estos pacientes tienen elevación de los neurofilamentos. Como ustedes saben, los neurofilamentos es un tema caliente o de moda en la investigación de neurociencias, reflejan daño axonal y también elevación de la proteína ácida fibrilar glial. Para los biomarcadores está descrito en particular que tienen un valor pronóstico. Las personas con síntomas neuropsiquiátricos y COVID-19 que tienen elevados estos biomarcadores terminan con peores desenlaces. Se sabe que es confiable porque en estadios avanzados, en estadios post-agudos, en estadios crónicos o post-COVID-19, los biomarcadores disminuyen. Esto lastimosamente no lo hemos adoptado en nuestra práctica clínica, en nuestro medio, pero en muchos centros en Estados Unidos y en Reino Unido sí los utilizan. Siguiente, por favor. Bueno, y no tenemos guías específicas respecto al tratamiento de las manifestaciones neuropsiquiátricas en pacientes con COVID-19. No sabemos, no tenemos una recomendación que nos diga si el paciente desarrolla el síntoma A, B o C, le vamos a dar los medicamentos X, Y o Z, pero sí en la literatura se han descrito unos principios de manejo que siempre debemos seguir para estos pacientes. Primero, que tenemos que empezar a considerar COVID-19 y los factores emocionalmente estresantes de la pandemia como causa del inicio o del empeoramiento de síntomas neuropsiquiátricos. De nuevo, el mensaje debe ser contundente, esto no es raro, es bastante frecuente y tenemos que quitarle esa etiqueta. Tenemos también que empezar a reconocer que las personas con comorbilidad psiquiátrica tienen mayor riesgo de sufrir COVID-19 y también sus complicaciones, en particular las complicaciones neuropsiquiátricas de la enfermedad. Como tercer principio importante, los pacientes requieren sin duda alguna un seguimiento a largo plazo. Yo creo que todos ya hemos tenido algún encuentro con la literatura del COVID crónico o el síndrome post-COVID-19. El cuarto principio hace relación o hace mención a las precauciones farmacológicas que debemos seguir al momento de prescribir estos pacientes, porque el COVID-19 tiene algunos riesgos inherentes relacionados con la inflamación, la trombosis y las arritmias que se pueden aumentar
con algunos medicamentos o algunas drogas psicotrópicas que utilizamos que puedan predisponer también a estos mecanismos. Y finalmente el uso de la telemedicina pues es fundamental para no abandonar nuestros pacientes, en particular aquellos que no pueden llegar hasta el hospital o hasta nuestra consulta. La última diapositiva, siguiente por favor, es simplemente para hacer énfasis en el síndrome post-COVID-19. Fíjense que 1 de cada 3 personas con COVID-19 van a tener secuelas neuropsiquiátricas a los 6 meses. Esto también ya está descrito para los 10 meses y los 12 meses. Y dentro de los síntomas core del post-COVID-19, fíjense que los síntomas neuropsiquiátricos son una parte muy importante. De hecho, es uno de los grupos más grandes. Entonces vemos depresión, ansiedad, trastornos del sueño, desorden por estrés postraumático, trastornos cognitivos y cefalea. A veces es que no los buscamos. Hace poco se publicó un trabajo en China donde hacían un tamizaje de sintomatología de estrés postraumático y el 96% de las personas encuestadas que habían sufrido de COVID-19 manifestaban algún tipo de síntoma en relación a síndrome de estrés postraumático. Entonces es altamente prevalente. El mensaje es simplemente tengámoslo presente porque vamos a ver esto, lo estamos viendo ya y lo vamos a ver cada vez más en nuestra consulta, sobre todo ahora en la era post-pandemia. Siguiente, por favor. Entonces, las conclusiones son, los síntomas neuropsiquiátricos son muy frecuentes en pacientes COVID-19 y condicionan una alta morbimortalidad. La inflamación, sin duda alguna, juega un papel fundamental en la relación COVID-19 y los síntomas neuropsiquiátricos. Existe un patrón en los resultados paraclínicos que, aunque no es patognomónico, es importante que estemos familiarizados con ese patrón cuando lleguen los resultados de nuestros pacientes con COVID-19 y síntomas neuropsiquiátricos. Definitivamente tenemos que conocer para ver para diagnosticar y diagnosticar para tratar. Tenemos que seguir estudiando todo este amplio espectro de enfermedades neuropsiquiátricas que presentan los pacientes con COVID-19 y empezar a reconocerlos y abordarlos tempranamente. No olviden, por favor, que el síndrome post-COVID-19 es profusamente neuropsiquiátrico. Espero haber aclarado algunas dudas y haber dejado algunos mensajes claros sobre este tema tan interesante. Muchas gracias.